Le damos la bienvenida a Marian Rojas, vuestra psiquiatra, quien hoy viene con un nuevo tema que será de mucha importancia para todos vosotros. ¿Cómo bajar esa intoxicación de cortisol? Lo primero de todo es el ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. ¡Ojo! El cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros, ya que el organismo puede interpretarlos como una amenaza. Además, sabemos que si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y de la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar, por lo tanto, si ese ejercicio lo puedes hacer al aire libre, eso te va a ayudar a bajar esos niveles de cortisol. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podamos haber desarrollado y a concentrarnos mejor y a pensar con más claridad. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. Cuando haces ejercicio, generas la BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que te ayuda a potenciar el hipocampo y a mejorar tu memoria, tu rendimiento cognitivo y tu concentración. El segundo punto clave para bajar el cortisol es aprender a identificar a las personas tóxicas. Aprende a gestionar a las personas que te suben el cortisol. Y rodéate de personas vitamina. Hay un capítulo dedicado a esto en Encuentra a tu persona vitamina, pero te voy a dar unos tips sencillos que te pueden ayudar. ¿Qué sucede cuando estamos con alguien tóxico? Que uno se dice, me siento mal cuando estoy con él o con ella, me incomoda, saca lo peor de mí. Cualquiera que sea el tema de conversación o sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. No sé si es cosa mía, si veo fantasmas donde no los hay, no sé si son celos o envidia, me siento vulnerable a su lado. Me gustaría separarme de él o de ella, pero no sé cómo hacerlo. Es decir, a todos nosotros nos ha sucedido en alguna ocasión que alguien nos ha intoxicado de cortisol solo con pensar con él o ella. Puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino, un amigo. En esa persona, en su comportamiento, en su presencia o en su forma de relacionarse, nos altera y nos quita la paz. Los hay de todo tipos. Los inestables, los celosos, los paranoicos, los inmaduros, los neuróticos, los que juzgan, los que critican, pero tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos, opinando mal, evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones y comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos y hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que estas personas que sabíamos que eran así accedan a nuestro círculo más íntimos. No te olvides de una cosa, la persona tóxica se convierte en espectador de tu vida con derecho a opinar. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones puede ser de forma voluntaria y en otros no son conscientes. No confundamos a una persona que está pasando un mal momento con irritabilidad o cinismo puntuales y otra que de forma constante despliega todo su cortisol a quien le rodea. Te voy a dar unas claves para gestionar a esa persona tóxica. La primera es que la identifiques. Tienes que saber quién es esa persona que te modifica tus niveles de cortisol solo con que te llame, con pensar en ella o con que te la cruces en el camino. La segunda es que seas discreto con ella. Pueden usar la información que les des para anularte o hacerte daño. La tercera es ignorar su opinión. Así serás más libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza también su conducta, no le des tanta importancia. Depende de ti que te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Por otro lado, intenta olvidarte de esta persona. Este es el cuarto punto. A veces tienes que olvidarte de ella, sacarles de tu mente. A veces se ha convertido en un tema obsesivo. Quinto, si no puedes olvidarte porque forman parte de tu vida, tienes que aprender a convivir con ellas. Y en estos casos, a veces tienes que pedir ayuda a un profesional. Si está en el cuadro de tu vida, adáptate, pero no repitas con esta persona estrategias erróneas. A continuación, pregúntate, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿es de esas personas que vive enfadado con el mundo y tú eres uno más? ¿O se trata de un tóxico individual, que curiosamente solo te afecta a ti? Tras este paso, haz un análisis en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en ti cuando le ves? ¿Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira? Sé en lo posible tu propio terapeuta, con papel y lápiz incluso, y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Y finalmente, intenta perdonar. No siempre es fácil. Perdonar es un acto de amor y es ir al pasado y volver sano y salvo. Si quieres salir de ese círculo de personas tóxicas, ten cerca a personas vitamina.
son las que producen el efecto contrario a las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sanas, que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. El tercer punto que nos ayuda a bajar el cortisol es la educación de nuestra voz interior. Es tener pensamientos positivos. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio. Y la mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior. Para evitar la angustia que nos generan las preocupaciones, hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Me encanta esta frase atribuida a Van Gogh que dice: si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. ¿Existe una voz interior? Es la voz que comenta todo lo que hacemos. Ese ruido mental a veces nos bloquea y nos hace mucho daño. Nuestra voz interior tiene que ayudar a sacar nuestra mejor versión. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. En psicoterapia yo trabajo mucho este tema. Conseguir frenar la corriente devastadora de pensamientos negativos que nos hunden y nos bloquean. Te voy a dar unas ideas sencillas para intentar no preocuparte tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes de ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no te escuchen, palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. Me encantaría que al terminar repitas esta última parte incluso con papel y lápiz, y que el hecho de ponerlo sobre un papel te ayude realmente a desbloquear la angustia que te produce esa voz interior negativa. Pregúntate, ¿esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un segundo. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? Acepta que a veces tus pensamientos no dicen siempre toda la verdad. Pueden ser correctos, pero a veces falsean o manipulan. Lo segundo es qué emoción me produce. Conociendo cómo somos, cuáles son mis factores de estrés, cómo es mi personalidad, cómo es mi estado de ánimo de hoy, ¿cuál es la emoción que yo siento? Y observa el impacto que cada uno de estos pensamientos genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico dañino: taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares. Importante, no traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. Y luego hazte una pregunta: ¿he sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos? ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? Y a continuación, ten cuidado, no presupongas lo que los demás piensan de ti. Estoy seguro de que este piensa de mí, estoy seguro de que este va a decir. Tus sospechas pueden ser infundadas, no prejuzgues, que eso seguro que te altera. Háblate en positivo, di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Siente esa emoción positiva, permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Agárrate al presente, a tu capacidad de actuar en el hoy y en el ahora. Y ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes tantísimo. Si este pensamiento tóxico es el pensamiento en el que quieres estar metido en los próximos meses, que te acorte los telómeros, que te suba el cortisol o que te inflame. Relativiza, plantéate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas de golpe si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera y date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo, por ejemplo, problema por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acerquen al optimismo. La manera en la que te hablas tiene un impacto muy importante en cómo tus células se sienten. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede verse en clave de problema o en clave de solución. Y cuando estés en un momento de bucle mental, escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Si por ejemplo pones: mi cuñada me odia, mi padre es agresivo conmigo, y luego empieza a redactar por qué te sientes así. Te sorprenderás. Hoy en día sabemos el impacto que tiene la escritura en desarticular pensamientos negativos. El siguiente punto fundamental que nos ayuda es la meditación o el mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración de los creyentes. El mindfulness ha ayudado a muchísimas personas a aprender a respirar, y sabemos que las personas que son capaces de desconectar del bullicio y conectar con su respiración bajan los niveles de inflamación y mejoran su estado de ánimo.
En pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en los hospitales se están empezando a instaurar estas técnicas que ayudan a que las personas se relajen y se sientan mejor. No olvidemos que la dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En mi caso particular, después de observar miles de pacientes a lo largo de mi vida, no puedo negar que existe una parte espiritual, una parte trascendental que el ser humano necesita cubrir de alguna manera. Si en esa parte trascendental la cubrimos con cosas materiales, con sensaciones o gratificaciones instantáneas, el vacío es mucho mayor. En las personas que viven su fe, sea la que sea, con fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener un sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración-meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades, contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Hace unos años trabajé en Londres en el departamento de psiquiatría del King's College y colaboré con muchos investigadores y aprendí mucho. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo al profesor Andrea Danese, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y la salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día almorzando en el comedor del hospital si los efectos eran similares en la meditación budista, en el mindfulness, en la oración de los cristianos y de los judíos. La respuesta fue clara: sí, siempre y cuando se realicen bajo estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de muchas personas es que acuden, por ejemplo, a la oración y algunas técnicas meditativas desde la angustia, exigiendo, implorando, y que en esos casos más que aliviar genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditación o en mindfulness nos puede ayudar muchísimo para mejorar la atención y la concentración, la capacidad de aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar el mindfulness supone ejercitar el cerebro, del mismo modo que practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándole una plena conciencia de los sentidos del hoy y del ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma las ventajas del mindfulness a la fe de un ser superior, Dios, y la íntima confianza de que todo lo que nos sucede tiene un sentido. Hoy en día sabemos, tras varios estudios, entre ellos el del Dr. David Black, profesor de medicina de la escuela de Keck en Southern California, que ha publicado muchos estudios acerca del mindfulness en nuestra salud. Uno de sus hallazgos fue que existen efectos interesantes del mindfulness en el sistema inmune. Existe una reducción importante de los marcadores específicos de la inflamación. Ya conocemos los efectos nocivos de esta. Mejora el número de linfocitos T CD4, que son como los generales del sistema inmune, y sube la actividad de la telomerasa alargando los telómeros. Son el inicio de los estudios, pero son muy alentadores. Y finalmente, para bajar esos niveles de cortisol, la alimentación. En alimentación tenemos diferentes alimentos que nos pueden ayudar a bajar la inflamación. El omega 3 es una manera muy sana de potenciar el estado de ánimo y la capacidad cognitiva. Hay 6 tipos de ácidos grasos omega 3, pero los que nos interesan son el EPA y el DHA. Nos concentramos en estos dos. El EPA es precursor de algunos eicosanoides. Son moléculas de carácter lipídico y posee funciones importantes inflamatorias e inmunológicas. Este ácido graso puede obtenerse a través de la ingesta de pescados, salmón, sardina, atún, arenque, nueces. En medicina interna este ácido graso se emplea como hipolipemiante, es decir, para disminuir los niveles de lípidos. El DHA se encuentra en los aceites de pescados y también en algunas algas. En realidad, en el origen se encuentran estas algas, pero se alimentan de ella los peces y poco a poco se van concentrando en su paso por la cadena alimentaria. Se concentra en el cerebro, en la retina y en las células reproductoras. Las neuronas y la sustancia gris del cerebro están compuestas de gran cantidad de grasa, por lo que este componente es clave para su desarrollo y función adecuada. El cerebro precisa de un nivel adecuado de DHA para su desarrollo óptimo. En caso contrario, nos encontramos ante un déficit en la neurogénesis y en el metabolismo de los neurotransmisores. Por lo tanto, el omega 3 posee una importante función antiinflamatoria. Hay alimentos que solo con tomarlos nos inflaman. La CRI, la comida rápida inflamatoria, que están compuestos a veces de grasas, hidratos de carbono, altos componentes en sal, y todo ello nos inflama y nos deteriora nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestro equilibrio interior. Una buena dieta inflamatoria en momentos malos nos puede ayudar a sentirnos mejor, a mejorar el estado de ánimo y a bajar esos niveles de cortisol que tanto nos perjudican.